Mm, ¿Ahí se ve? Sí se ve. Ok, entonces sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, bueno, buenos días con todos. Gracias por venir. Mi nombre es Ana Paula Vargas y actualmente soy estudiante de doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Estoy en el programa de biofísica y estoy estudiando mecanismos de inhibición alostérica en el proteosoma. Y el día de hoy quiero contarles un poco acerca de mi trabajo antes de venir acá. Yo antes de eso estuve trabajando bastante en el laboratorio del doctor Mirko Simic en la Universidad Cayetano Heredia. Y este es el último trabajo que he hecho con él, entonces quisiera compartirlo y de repente después creo que podemos hablar un poco acerca de experiencia y de mentoring. Así que nada, muchas gracias de nuevo a la SPB y a la RCG por la invitación al ciclo de conferencias y siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento. Voy a hablarles acerca de este trabajo, donde hemos hecho, como les dije, yo sigo trabajando en alosterismo, pero nosotros hicimos este trabajo que está publicado, lo pueden leer, donde hicimos un screening, un virtual screening de moléculas pequeñas llamadas flavonoides, y terminamos la idea era en ese momento, esta es parte de los proyectos COVID, entonces la idea era en ese momento de repente intentar encontrar un inhibidor para el virus, y en realidad terminamos encontrando algo mucho más chévere, creo yo, que es dos mecanismos de inhibición alostérica que posteriormente al artículo, después de que publicamos, salen otros artículos donde los validan. Entonces creo que no sé, es una parte, a mí me gusta mucho porque es trabajar en biología computacional, incluso puedes descubrir estas cosas, ¿no? Ok, entonces, obviamente ya todos, como les dije, esto fue en el contexto del COVID, entonces cuando recién empezó lo de la pandemia, nosotros como laboratorio nos embarcamos en una serie de proyectos para intentar encontrar, por un lado, inhibidores, otras formas, otras cosas que también hicimos fue desarrollar pruebas diagnósticas, etcétera. Pero sí, esto fue en el contexto de la pandemia, entonces este fue el razonamiento que nosotros empleamos. Nosotros dijimos, ok, el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID, tiene una proteasa principal. Voy a poner acá el pointer. Entonces, el SARS-CoV-2 tiene una proteasa principal. Una proteasa es una enzima, ¿no?, que corta otras cadenas de polipéptidos, ¿verdad? Entonces, esta es la principal, tiene más de una, pero esta es la que normalmente funciona y es la que realiza la actividad catalítica principal en todo el virus. Y lo que la hace tan importante es que cliva poliproteínas para funcionalizarlas. Entonces, sin esta proteína, sin esta proteasa, el SARS-CoV-2, el virus, no puede vivir. Entonces, de repente es un poco lógico pensar de que si tú inhibes esta proteína, vas a inhibir también en la replicación viral, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra cosa interesante que hay que recordar también es de que a veces tú quieres inhibir una cosa, ya de repente dejándolo de la bioinformática esto, pero a veces uno quiere inhibir algo in vitro o in vivo y terminas inhibiendo otra cosa en el organismo. En este caso, en humanos no hay ninguna otra proteasa que sea similar a esta, entonces nosotros dijimos, ok, creemos que es un buen target o un buen blanco para estudiarla in silico, perdón, en bioinformática, porque no hay ninguna otra, no tenemos nada que nos diga que va a haber una reacción entre organismos, ¿verdad? Entonces, bueno, queremos inhibirla y una estrategia bastante común para inhibirla es buscar inhibidores del sitio catalítico, por ejemplo, ¿no? O diseñar inhibidores, ¿no?, que se peguen a este sitio catalítico. Entonces, por ejemplo, esta enzima tiene una similaridad muy grande con la proteasa principal del SARS-CoV-1 o el SARS-CoV, digamos, original. Estas son la lista de los residuos catalíticos de unión al sustrato y de dimerización. Esta enzima trabaja como un dímero, son dos monómeros iguales. Y esta lista es
prácticamente es lo mismo, la conservación es altísima con respecto a la del SARS-CoV-2. Solamente varían en estas posiciones que no es nada considerando o sea, lo grande que es esta enzima. Entonces dijimos, ok, de repente, si estos 3 sitios se mantienen iguales, funcionales en las 2 enzimas, de repente podemos rediseñar algunos inhibidores de SARS-CoV para que funcionen en SARS-CoV-1. Entonces, es eso, ¿no? La proteasa principal presenta una alta identidad. Entonces, ¿qué moléculas quisimos probar nosotros? Nos quisimos centrar en estos flavonoides, porque justamente encontramos un paper que habría salido hace poquito, 2020, donde hacen como un screen, esto es in vitro, pero hacen un screen donde demuestran que hay algunos flavonoides que tienen actividad inhibitoria y lo hacen pegándose o uniéndose a este sitio que estos autores le denominan los pockets S1 y S2, y como ven insertan acá, este flavonoide está insertando sus anillos aromáticos dentro de este pocket, probablemente hidrofóbico. En este estudio creo que trabajaban con 64 flavonoides, entonces era más o menos un número decente, ¿no? Como para sugerir de que podrían ser unos inhibidores como que interesantes. Entonces, ¿estos flavonoides qué cosas son? Me dirás, Ana Paula. Estos flavonoides usualmente son metabolitos secundarios en plantas, en hongos también. Son bastante variados, es un grupo químico grande, pero su base química son estas 3 de aquí. Como pueden ver, son conservados. Se caracterizan por ser bastante hidrofóbicos, tienen este anillo polifenólico siempre, anillos son polifenólicos y tienen un anillo heterocíclico, ¿ya? Y bueno, con este precedente entonces de este paper y considerando la alta similitud estructural, entonces decidimos tomar este grupo. Ahora, ¿contra qué íbamos a probar nuestros inhibidores? Y esta es la parte que yo considero más interesante. Nosotros consideramos que podrían haber 3 sitios de unión. Primero, el sitio de unión a sustrato, que es el más como que lógico, el que directamente pues todo el mundo probaría. Obviamente, si uno inhibe este sitio poniendo, por ejemplo, un inhibidor irreversible, por supuesto, si otra cosa viene, un polipéptido viene, no va a poder ingresar al sitio de unión para que la enzima ejerza su actividad catalítica. Entonces, ese es un buen sitio. Este es el sitio de unión catalítico, es una cisteína proteasa, tiene una histidina cisteína que hacen la actividad catalítica. Entonces, esa es una opción. La otra opción sería el sitio de dimerización. Esta enzima, como les dije, actúa como un dímero. Entonces, si nosotros impedimos que se dimerice desde un inicio, obviamente no va a poder no va a poder ejercer su actividad catalítica. Y una tercera opción siempre fue usar, nosotros pensamos que podría ser usar un sitio críptico. ¿Por qué un sitio críptico? ¿Qué cosa es un sitio críptico? Es un sitio de inhibición alostérica, de repente, se define como aquel sitio que, a menos que que un inhibidor se una a ese sitio, no se revela. Entonces es un poco difícil es un poco complicado de repente predecirlo. Actualmente hay servidores bioinformáticos o hay programas que sí te permiten predecirlo y digamos, te dan una probabilidad, una distribución de probabilidad de todos los aminoácidos que tiene esa proteína de formar un sitio críptico, ¿no? Y es complicado el problema en sí, porque obviamente tú no estás hablando que de repente todos estos aminoácidos son lineales, ¿no? Es como que uno viene detrás del otro, sino que esto está conformado por una estructura tridimensional que permite que ese sitio críptico se revele en algún momento, ¿verdad? Pero bueno, en fin, mucho más allá de las dificultades, hay posibilidades de predecir un sitio críptico, y nosotros de hecho utilizamos un programa para poder predecir este sitio. Pero bueno, estos son los 3 sitios y solo quería que probamos, y solo quería recalcar que pues porque es importante mirar más allá del sitio activo, y es que ya otros estudios obviamente han mostrado que hay otras sustancias que pueden inhibir también la proteasa principal, uniéndose a regiones que no sean el sitio de unión al sustrato. Y en general el alosterismo en enzimas es relativamente común. Es algo que de repente es más difícil de estudiar, pero sí es relativamente común. Entonces, bueno, específicamente estoy pensando en 2 estudios que salen más o menos cerca como 2020-2021, pero bueno. Ok, entonces,
El approach, Un la momentito, manera... Ana Paula. Dime, sí. Tenemos una mano levantada de Luisa. A ver, Luisa, dime, ¿puedes abrir porque no tu lo puedo ver. micrófono? Sí. ¿Tienes alguna pregunta, Luisa? No responde. Continuamos con la explicación y si tienes alguna pregunta, Luisa, lo haces en el chat. Gracias. Ok. Sí, por favor, interrúmpame porque yo no puedo ver el chat. Ok, entonces, ¿cuál fue el approach? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Dijimos, ok, queremos atacar estos 3 sitios con la librería más amplia de flavonoides que podamos tener para poder aumentar la, como desde, lo dicen drugability, ¿no? Como que la capacidad de ser un blanco para drogas de esta enzima. Y para eso generamos una base de datos enorme, como de 7000 casi flavonoides. Obtuvimos todas las estructuras de estas 4 bases de datos, que son las, como que son las 3 bases de datos principales, ¿no? El Campbell, ¿cómo se llama? Bueno, son las 4 bases de datos principales. PubChem, Campbell y DrugBank, está. Y esta que es una base de datos japonesa, se llama Metabolomics, pero tenía un montón de flavonoides. Entonces juntamos todos los flavonoides de estas bases de datos, hicimos una nuestra base. Luego toda esta base la filtramos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros consideramos que necesitamos un filtro importante que otros estudios de repente no tenían, porque como les dije, los flavonoides son enormes y son enormes compuestos hidrofóbicos. Entonces, si tú tienes un montón de, digamos, si tú tienes un compuesto altamente hidrofóbico con un montón de anillos, lo más posible es que se quede pegado, se una de manera inespecífica a otras partes de la enzima, a las que yo no quiero que se peguen. Entonces, de hecho, estas moléculas se llaman PAINS. PAINS es como una abreviatura para decir que se pegan de manera específica. Es la abreviatura de Pan-Assay Interference Compounds, o sea, compuestos de interferencia, ¿no? Que se pegan básicamente a todos lados. Entonces, estos usualmente dan falsos positivos en screens, ¿no? En high throughput screens. Y quisimos obviamente filtrarlos, porque imagínense que de repente sale un hit y estaba en esa base de datos y ya sabemos que eso no inhibe nada, entonces los quitamos de frente, nos quedamos con unos 5.000 más o menos, y estos 5.000 candidatos pasaron por 2 rondas de virtual screening. La primera utilizamos Autodoc Vina para poder sortear los top 1.000 candidatos por cada sitio, entonces esto es como que 1.000 por 3, ¿no? Tendríamos 3.000, uno por cada sitio. Y luego pasa por una segunda ronda de virtual screening, esta vez con Autodoc GPU. Entonces hemos usado los 2 software de Autodoc uno tras otro, en parte también para intentar que el algoritmo sea lo más robusto posible hacia el final. Vina a veces es un poco más rápido, Autodoc puede ser un poquito más exhaustivo. Entonces, después de Autodoc nos quedamos con los top 100 candidatos y estos los seleccionamos por binding energy, por la energía de unión a la enzima, y estos tuvimos al final 5 candidatos por cada sitio de unión. Entonces, ¿ah? Y estos 5 candidatos, obviamente, hasta el docking, solamente tenemos información acerca de las poses y de repente las rotaciones, ¿verdad?, de esa molécula. Pero no tenemos nada de información dinámica. Yo no sé si de repente tiene una alta energía de unión al inicio y 5 minutos después ya se salió, 2 segundos después ya se fue, ¿no? De repente tiene un K-off demasiado alto y el compuesto sale volando. Entonces, estos 5 por cada sitio los llevamos a dinámica molecular y finalmente ya tuvimos nuestras moléculas candidatas a ser inhibidores, ¿no? Estos son métodos, cosas que usamos, lo voy a explicar en un momento. MMPSA para calcular las energías y el SASA para calcular el área accesible al solvente. Entonces, aquí está un ejemplo de los top, los hits top de cada sitio activo. Entonces, por ejemplo, de cada sitio, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, Dorsilurin fue del sitio activo, Sangenol fue del sitio de dimerización, y Campbell, un número 98, fue el mejor candidato para el sitio críptico. Entonces, ahora,
una pequeña introducción para recordarles qué cosa es la dinámica molecular, ¿no? La dinámica molecular podemos definirla de repente como un método computacional que nos permite simular el comportamiento de partículas o de moléculas, en este caso de proteínas, a lo largo del tiempo. Y esto nos permite analizar movimiento de los átomos y de las moléculas y las interacciones que estos puedan mantener. La dinámica puede ser muy complicada, muy sencilla, dependiendo qué tanto quieras hacer y qué tantas, cuál es de repente tu solvente, qué constraints tienes, si estás aplicando alguna fuerza, etc. Entonces, en la vida real, por ejemplo, las dinámicas son muy, muy complejas, ¿no? Los átomos y las moléculas actúan de forma muy compleja. Y para simularlas computacionalmente, hay varios approaches. Ahorita, en este momento, ¿cómo se llama? Los métodos cuánticos son los más, creo, aceptados, son los más, tal vez pueden ser los más precisos, dependiendo de cómo los uses, pero consumen un montón de recursos, es complicado setearlos. Entonces, la dinámica molecular aquí apuesta por un modelo mucho más sencillo que se basa en las ecuaciones de movimiento de Newton para calcular esos movimientos de partículas. Entonces, ¿cómo empieza? Tenemos un modelo atómico inicial, que puede ser una proteína que la descargaste del PDB o algo por el estilo, y lo que haces es calcular las fuerzas que actúan en cada átomo. Entonces, por cada átomo, esta es la ecuación enorme que resuelves por cada uno de los átomos, y por cada átomo del sistema, entonces, se determinan de acuerdo a cada parte de esta ecuación. Primero tomas en cuenta las cosas relacionadas a bonds o enlaces químicos y luego el componente que no está relacionado a eso. Entonces aquí tienes la energía de los enlaces químicos y los ángulos atómicos que se modelan como resortes. Tal vez se acuerdan de la ecuación de Hooke. Y luego los diedros que se modelan como esta función sinusoidal. Y finalmente interacciones de Van der Waals y que se modelan con el potencial de Lennard-Jones y las interacciones electrostáticas, ¿no? Que también se modelan con la ley de Coulomb. Entonces esto nada más es todas estas ecuaciones prácticamente unidas en una sola grande. Entonces calculas eso por cada átomo, mueves el átomo de acuerdo a esas fuerzas y avanzas el tiempo de simulación y repites hasta que llegas a tu tiempo de simulación. Entonces eso fue exactamente lo que hicimos. Y acá nada más para recordarles los candidatos que tuvimos. Dorsilurin, Eucrenona, Sangenol y este Kemble 98 enormes. Y estos candidatos también fueron uno de los mejores que pasaron después de la dinámica. Entonces voy a pasar a los resultados. Ok, entonces lo primero que nos dimos cuenta es que estos candidatos fueron los que tuvieron el mayor tiempo de residencia, es decir, los que más se mantuvieron unidos al sitio de unión a sustrato, de dimerización o críptico. Lo que les estoy enseñando aquí en esta diapositiva son plots de RMSD. El RMSD en este caso es se define como la desviación cuadrática media de las posiciones de los átomos. En este caso lo pueden interpretar como qué tan estable es esa molécula. Entonces, estas líneas azules que ven es el RMSD del flavonoide a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nuestro control, ¿dónde está? Nuestro control negativo, por ejemplo, aquí, en la parte de abajo, en el D, se libera a menos de 10 segundos, que es este recuadro gris. Quiere decir, el recuadro gris marca el tiempo de residencia. Entonces quiere decir que aquí se despegó y por lo tanto el RMSD ven que se dispara un montón, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el dorsilurin, que estaba unido al sitio activo, se queda ahí durante todo el tiempo y pareciera que tiene como dos conformaciones bastante estables, ¿no? Una aquí con un RMSD bajo, una aquí con un RMSD un poco alto, un par de spikes que pareciera que fueran como que se reordena la molécula. Leucrenona aquí, que también estaba en el sitio activo, tiene tiempo de residencia alto. Estos son hasta 600 nanosegundos que hicimos nuestras dinámicas. Y como ven también, pareciera que pueden estar estables hasta en dos conformaciones. Y lo mismo para el Sangenol y para el Kemble. Entonces, esto nos permite evaluar no solamente la estabilidad y qué tanto está en el tiempo de residencia, sino cómo se comparan estos compuestos el uno con el otro.
algo interesante, bueno, algo que me olvidé de mencionar acá es que otros estudios se saltan esta parte de incluir los controles positivos y negativos, y esto fue algo importante también para nosotros, porque nosotros queríamos saber si es que lo que estábamos viendo era real. Entonces, añadir siempre controles creo que es algo importante, ¿no? Incluso cuando estás haciendo simulaciones. Ok. Entonces, lo que hicimos fue... Voy a volver, perdón. Lo que nosotros hicimos entonces fue, en estas regiones donde veíamos más estabilidad, tomamos un snapshot, tomamos como que una muestra, ¿sí?, de cada una de estas dinámicas, que son estas rayitas verdes que pueden ver aquí, para poder calcular energías por un método que se llama MBPSA. Entonces, ahora sí. De esta manera fue como calculamos energías de unión durante la dinámica y lo tomamos durante 3 momentos para estar seguros y para ver cómo evolucionaba a lo largo del tiempo. Entonces aquí nada más estoy resaltando las de los 4 candidatos que tomamos y para que vean simplemente que, por ejemplo, estas energías son negativas, son buenas energías, incluso llegando hasta los menos 22 kilocalorías por mol. Incluso por ahí. Y, por ejemplo, de nuestros controles o de otro, por ejemplo, este otro compuesto tenía una energía positiva y me parece que ese se despegó casi automáticamente. Entonces es bueno saber que no solamente para docking, sino que a lo largo de la dinámica se mantienen unidos, porque lo que queremos es justamente eso en un inhibidor, que se mantenga unido, que se mantenga ese binding, ¿no? Entonces ahora sí vamos a hablar un poco de la parte para mí más interesante, que es la parte de los alosterismos. Entonces, algo muy interesante que encontramos fue que este compuesto, el sangenol, induce cambios conformacionales en una región adicional al sitio activo. Nosotras le pusimos región A y lo que observamos en la dinámica fue lo siguiente. Este de aquí es el sangenol, ¿ya? Y estos aminoácidos en verde son la región A. Entonces vimos que insertaba unos de sus anillos en la región A, incluso desde el docking, y esto ya es alrededor de la dinámica, y como pueden ver, los anillos siguen manteniéndose insertados y se insertan incluso mucho más. Y en una parte aquí, como alrededor de los 200 nanosegundos, como que empieza a abrir incluso esa cavidad, como si generara su propia cavidad. Ahora, si volvemos a ver el RMSD solamente del sangenol, aquí en azul, a lo largo de la dinámica, vemos que se mantiene más o menos estable, o sea, varía como que entre 4 y 6 angstrom, lo cual no está para nada mal. Pero si ahora ploteamos y vemos el RMSD, que esto es algo muy interesante, si ahora ploteamos el RMSD de la proteína sola, del sitio unión de sustrato de la proteína sola, que está aquí ¿cómo se llama?, en negro, y lo comparamos con el del sangenol cuando se une a esa región, pueden ver que hay una diferencia clarísima alrededor del nanosegundo 400, que es justamente cuando él ya está completamente insertado. Entonces, el sangenol lo que está haciendo, creemos, es que se inserta en esta cavidad y, inserta un par de anillos, abre la cavidad alrededor del nanosegundo 400 y esto genera una perturbación muy grande en el sitio de unión a sustrato que podría tomarse, que podría ser una actividad inhibitoria, porque sin la conformación del sitio de unión a sustrato, esto no puede ejercer su actividad catalítica, lo cual es súper interesante. Otra cosa interesante que encontramos, y estas diapositivas son gracias a mi compañero Gabriel, que es coautor del paper, que las he adaptado para esta presentación. Pero otra cosa interesante que hemos visto es que la proteasa principal como que late. Siempre nosotros bromeamos con que tiene forma de corazón, ¿no?, y que es bien bonita, pero la verdad es que también vemos como que ciertos latidos. Entonces, como les dije, ¿no?, son 2 monómeros. Este es el sitio unión a sustrato. Si hacemos un plot del comportamiento del SASA, de la accesibilidad al solvente, de todos estos aminoácidos que componen el sitio de unión a sustrato, vemos cierto patrón, que es este patrón, ¿no?, que va abajo, arriba, como que aumenta y disminuye todo el tiempo, ¿ya? Y esto ya ha sido observado, como dije, por otros estudios, donde ven que el sitio de unión a sustrato es afín a compuestos con componente hidrofóbico, por ejemplo, los flavonoides. Entonces, nosotros, con nuestra dinámica,
pudimos confirmar que efectivamente hay cierto como latido o hay cierto movimiento alternativo o alterno, digamos. En rojo hay uno de los monómeros y en azul está el otro, entonces pueden ver que cada vez que hay un monómero aumenta su accesibilidad al solvente, el otro disminuye, y así sucesivamente a lo largo de nuestra dinámica. Lo cual es súper, súper interesante, porque esto podría, o sea, de repente podría ser un mecanismo por el cual la enzima se reacomoda o reacomoda su sitio y no a sustrato, mejor dicho, para aceptar la cadena de polipéptidos del virus, ¿no? Entonces, algo súper, súper más interesante es que pudimos inhibir ese latido por uno de nuestros compuestos. Entonces, esta es lo mismo, es un plot de Sasa alrededor, sobre el tiempo, y ven que se disminuye mucho la variabilidad entre los dos monómeros cuando se une este compuesto. Aquí a los nanosegundos 400 es cuando se despega y dorsilurin sale y ya no se une. Pero hasta aquí se mantiene pegado y este comportamiento parece que estabiliza bastante el sitio de unión a sustrato. Y si esta burbuja, como dice bien acá, consigue con la desestabilización del ligando y que se va. Estas son todas las interacciones que mantiene dorsilurin con el sitio de unión a sustrato. Como pueden ver, son bastantes, son acá casi 10 aminoácidos que mantienen interacciones a lo largo de la dinámica. Entonces este podría ser un inhibidor interesante también de probar. Y finalmente, encontramos incluso otra, y esto era lo que estaba intentando hacer, era cargar esta dinámica. Voy a intentarlo si tenemos el tiempo para poder enseñarles, pero el otro mecanismo de inhibición alostérica que encontramos, y más interesante aún, que luego fue validado experimentalmente y fue una locura, fue este Kemble. Entonces, este Kemble, nosotros, fue uno de los top hits en el screening para el sitio críptico, y lo que encontramos es que está aquí en magenta, se une al sitio críptico que está definido más o menos en esta región, alrededor de estas dos hélices que he pintado de naranja, y lo que hace es que realiza contactos con esta arginina, y este contacto picatión parece que lo que está haciendo es empuja a la arginina y la obliga a girar, la obliga a moverse. Y esto, vamos a pasar a un poco más allá en la dinámica, hace que se reoriente este dominio de arriba con este dominio de abajo. Estos son los dominios 1 y 2 de la proteasa y este es el dominio 3. Entonces, este de aquí sufre una reorientación con respecto al dominio de abajo por este empuje inicial. Y esto, a su vez, reordena estos otros dos residuos hasta que hasta que hay una interacción aquí. Entonces, si ustedes miran aquí y aquí, bueno, comparan aquí con aquí, ha habido una reorientación de los dominios y ahora están más cerca, mejor dicho, aquí están más cerca, aquí están más lejos, pero ahora estos dos están como atrapados. Estos dos residuos están interactuando y están como atrapados, y la proteína en general está en una posición un poco más rígida por la acción de este flavonoide. Y esto se mantiene a lo largo de la dinámica y hace también un cambio en estas dos hélices, hace lo que llamamos un hinge movement o un movimiento como de bisagra, que es difícil de explicar sin video, pero como que se mueve no para un lado, así, parece como que se abre. Entonces eso fue lo que vimos y ese es el otro potencial mecanismo alostérico, de inhibición alostérica que nosotros proponemos. Sí se ha visto que se ha validado después in vitro que esta es una región de inhibición alostérica, sí, pero el mecanismo como tal, que lo propusimos nosotros, todavía no está validado. Sería interesante de repente mutar esta arginina y ver si es que tal vez sin eso no se da la reorientación de los dominios o la proteasa no funciona, y validarlo de esa manera. Pero bueno, creo que aquí ya me quedo porque estoy en el tiempo. Solo quiero agradecer a mis coautores, Gabriel y Nicolás, y al doctor Mirko y a mis otros coautores, al doctor Mirko, por el espacio también en el laboratorio, y a la SPB y el RCG por la invitación.
Así que muchas gracias, ahí está mi correo y mi contacto por si alguien tiene alguna pregunta, y gracias, voy a responder preguntas si es que todavía hay tiempo. Muchas gracias, Ana Paula. Por favor, las personas que tienen alguna pregunta lo hagan por el chat o pueden levantar también la mano y participar. Ya. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿qué recomendarías para iniciarse en biología estructural, biofísica, molecular y dinámica molecular? Leer mucho y practicar. Creo que son dos cosas, ¿no? Uno, si estás muy interesado en eso, entonces puedes empezar a leer. Siempre hay reviews interesantes para leer y para empezar a entender el tema como en general. Y después de eso, practicar. Intenta encontrar un problema que te gustaría resolver, encontrar un mentor, ¿no? O algún jefe de laboratorio de repente que necesite personas, y creo que la mejor manera de aprender algo es practicar. Así que ese sería mi consejo, leer y practicar. ¿Y conoces de alguna pasantía que en el Perú esté lanzando convocatorias para que enseñen estos temas? Tal vez en centros de investigación de tu universidad, en la Cayetano. Pasantías, la verdad no. La verdad no conozco nada. No conozco ninguna pasantía que sea de bioinformática, pero al menos en la Cayetano es bastante común que vengan estudiantes incluso de otras universidades a tocar las puertas de los investigadores y se propongan, ¿no? Y digan, bueno,